Hoy vamos a ver qué es la santificación, en qué se parece la santificación a la justificación y en qué se diferencia la santificación de la justificación. Por favor, repase, vuelva a escuchar estos mensajes durante la semana y aprendan bien la doctrina de la santidad y de la justificación, que le vamos a dar una introducción a la justificación el día de hoy. Son doctrinas que suceden en el momento que nosotros somos regenerados. ¿Qué es la santificación? La santificación es lo mismo que la regeneración. La regeneración es la obra que Dios hace cuando nos da somos una nueva creación en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, es porque el que está en Cristo, que dice la Biblia, 1 Corintios 5:17, nueva criatura es. Eso es la regeneración. Cuando tú te convertiste a Cristo, si hoy tú no le has dado tu vida a Cristo, aunque seas católico, evangélico, aunque seas mormón, testigo de Jehová, si tú no le has dado tu vida a Cristo, no has sido regenerado, no has nacido de nuevo. Tienes una religión, un título, pero no tienes la salvación en Cristo. La salvación no se obtiene por ritos, ni por ceremonias, ni por liturgias, ni por asistir a una iglesia, ni a una religión. La salvación es a través de Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para morir por nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Cristo vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Cristo es el medio, es el mediador para llegar al Padre, no la religión, Jesucristo. La santificación, vamos entonces a retomar, la santificación es lo mismo que la regeneración, es lo mismo que la renovación del hombre, La santificación es la formación de la nueva criatura. El que está en Cristo, ¿qué otra vez? Nueva criatura es. ¿Por qué? Gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz, la santificación. Y esto también se llama, dentro de la doctrina bíblica, se llama la implantación y la formación de Cristo en el hombre. Eso se llama la implantación y la formación de Cristo en el hombre. ¿Tú has plantado una plantita alguna vez? ¿Has sembrado una plantita, un frijolito? ¿Has implantado? Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios implanta a su propio Hijo a nuestra vida. Es implantado, como injertado en nosotros, está en nosotros el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ahora vivir una vida en Cristo Jesús. Entonces, la santificación es la formación de la nueva criatura, es la implantación y la formación de Cristo en el alma humana, Vamos a Gálatas 4:19, que nos dice la Biblia. Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, aunque la implantación y la formación de Cristo es en el alma humana, el Señor sigue siendo formado a través de la vida cristiana dentro de nuestras vidas. Estaba buscando lo que en este versículo Gálatas 4:19, que dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y esto es una figura literal en la Biblia. Ahorita les voy a explicar, porque se menciona mucho cuando se enseña doctrina, figura literal, sentido figurado, y hay que entender que es algo sentido figurado o algo sentido literal. Entonces, en un sentido figurado, Pablo decía: a mí me duele, tengo como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formado en vosotros, la palabra formado es la palabra morphos en griego, que significa modelado, formado.
formado. Así que, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Cristo. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Cristo. ¿En quién están puestos nuestros ojos? En Cristo. ¿A quién tenemos que ver todos los días? A Cristo. Como dice la Biblia, viendo las cosas de arriba y no viendo las cosas de abajo. Si tú eres una persona que siempre estás viendo al hombre, al pastor, al hermano, a la hermana, te vas a decepcionar. Pero si tú tienes tu mirada bien puesta en las cosas de arriba, si tú tienes tu mirada puesta en Cristo, Él nunca te va a decepcionar, nunca te va a dejar de amar, nunca te va a abandonar, nunca te va a traicionar, nunca te va a dejar de hablar. El Señor es fiel. Amén. Dios es fiel. Él permanece fiel. Así que por eso ejemplo tenemos para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Fíjense, Pablo sufría. ¿Saben? Pablo, pastor de pastores, sufría para ver que todos sus seguidores, en ellos se viera Cristo formado en sus vidas. O sea, lo que está diciendo Pablo es: yo sufro, oro por ustedes, sufro porque me gustaría mucho. Si hay algo que a mí me gustaría y que si yo le pido a Dios, es que yo los viera, que todos ustedes se parecen cada vez más a Jesús. Es lo que está diciendo. Yo quiero que se parezcan a Jesús. ¿Sabes por qué damos estudios? ¿Sabes por qué predicamos los domingos? ¿Saben por qué enseñamos pura doctrina desde los púlpitos? Porque queremos, deseamos, oramos que Cristo sea formado en ustedes y que a través de la palabra de Dios no tengan ustedes excusa de decir no sabía. La Biblia es clara. Que Cristo sea formado, que ustedes cada vez se parezcan más y más a Jesús. Que sus vidas sean más similares a las de Cristo. Toda la humanidad está representada y se parece a dos hombres. Toda la humanidad está representada y se parece a dos hombres. Tú te pareces hoy o a Adán o a Cristo. Yo no me digas a quién te pareces. La naturaleza de Adán representa la naturaleza caída y Cristo la nueva naturaleza. La naturaleza del ser humano por herencia es como la de Adán. Y les quiero explicar qué significa la naturaleza de Adán. La naturaleza de Adán es la naturaleza del diablo. Del diablo. O sea, que aquí hay dos clases de personas. Que hay unos aquí que se están comportando entre semana en la naturaleza del diablo y hay otros que se están comportando en la naturaleza de Cristo. Cristo le dijo a los fariseos, a los saduceos, les dijo: vosotros sois del diablo, en Juan 8:44. Vosotros sois del diablo. Fíjense que fuerte. Uno dirá, no, yo no adoro a Satanás. Pero sabes que tu naturaleza es del diablo. Porque no has nacido de nuevo. No has aceptado a Cristo. No te has arrepentido de tus pecados. Tienes una religión, pero sigues haciendo los deseos del diablo. ¿O qué crees? Que porque un día repetiste una oración en una iglesia, un domingo, y recibiste a Jesús, ¿ya naciste de nuevo? Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de con qué corazón hiciste esa oración y con qué arrepentimiento y con qué necesidad de un Salvador le dijiste: Cristo, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Hoy yo sé que muchos que están sentados en una iglesia cristiana, muchos no son nacidos de nuevo. Muchos se van a quedar en el rapto. Muchos no se van a ir al cielo al morir, se van a ir al infierno. Porque no tienen la naturaleza de Cristo. No han sido regenerados, no han sido santificados. Y Cristo por eso lo dijo: hay solamente dos padres. Pater es la palabra padre. Cuando vean la palabra vuestro padre, es la palabra pater. Y significa patriarca.
Así que Satanás, el diablo, es el patriarca de toda la humanidad. ¿De dónde sacan ese dicho que dice, es que, no sé si lo han oído, todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos. Juan 1:12, no lo tenemos en nuestro sistema, pero dice así, se lo digo de memoria, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú no puedes ser hijo de Dios si no has nacido de nuevo, si no has creído por fe en Él, si no te has arrepentido de tus pecados. Y no me digas que has nacido de nuevo cuando llevas 2, 3 años nacido de nuevo y sigues viviendo en el pecado. O sea, Cristo no ha sido formado en ti, porque el que está en Cristo, sí, gracias por tercera vez, pero la naturaleza de Cristo está siendo formado en tu interior. Un nacido de nuevo tiene a Cristo siendo formado dentro de su vida. Todos los seres humanos, escuchen bien, hablando acerca de Pater, el diablo, padre, o hay un padre que es el diablo, o hay un padre que se llama Dios. Cualquiera de los dos, o Dios es tu padre o el diablo es tu padre. Si has nacido de nuevo, dice la Biblia que has sido adoptado como hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, si no estás experimentando una nueva vida en tu vida, si tu vida no está cambiando para ser una vida más parecida a la de Cristo, no has nacido de nuevo. Entonces dice la Biblia, por eso sois de vuestro padre el diablo, pero también hay otro padre que es el Padre Dios. Dios puede ser tu padre en esta mañana y es el padre de muchos de nosotros. Todos los seres humanos son descendientes, nos dice la Biblia, ya sea de Adán, que son los hijos del diablo, sin ninguna diferencia. Y todos los hijos de Dios son como Cristo. A ver, todos los hijos de Adán son hijos del diablo. Y todos los hijos de Dios son como Cristo, que la Biblia le llama el segundo Adán. El segundo Adán. Y cuando su imagen, la imagen de Cristo, es perfeccionada en nosotros, entonces nosotros seremos perfectos en Él. La perfección en Él es cuando su imagen nosotros permitimos que esté siendo perfeccionada dentro de nuestras vidas, nuestras almas y nuestros espíritus, y estamos dejando que esa imagen de Dios sea perfeccionada en su Hijo. Y es por eso que hay cristianos que se parecen más a Cristo y hay cristianos que no se parecen para nada al Señor Jesucristo. En 1 Corintios, así es, gloria a Dios. En 1 Corintios 15:49 nos dice la Biblia, dice, así como hemos traído, fíjese cómo dice, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ahí la palabra imagen, dice la Biblia, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿De quién está hablando de la imagen del terrenal? De Adán, de Satanás, del diablo, ¿sí? Así como hemos traído la imagen de Adán, del diablo, dice, también traeremos la imagen. ¿Saben qué significa la palabra imagen? Es la palabra griega eikon, con K, eikon y con acento en la O. La palabra imagen significa ser parecido, semejanza. Y eso está hablando de una forma literal, literal. Cuando alguien te dice algo que es de verdad, y tú dices, literal, ¿verdad que vas a decir, literal, brother? Literal, compadre, literal, así te lo digo, está precioso el carro, literal. Porque te pueden estar diciendo, está precioso en literal figurativo. Entonces hay que entender bien cómo te está hablando la gente. Literal. Entonces la palabra eikon, imagen, es semejanza, ser parecido en forma literal. Pero en forma figurativa, en el griego, la palabra eikon e imagen está hablando de estatua, un perfil o semejanza.
De hecho, hoy con nosotros está un gran escultor que viene a hacer una exposición de esculturas aquí en Plaza Galerías. Es un hermano en la fe, lo acabo de conocer. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está sentado el escultor? Sí. Víctor es tu hijo, usted es Emanuel. Emanuel es escultor de los buenos, de los grandes de México. Y él está haciendo una exposición de bronce, de piel, de varias cosas en Plaza Galerías. Váyanlo a ver. Díganle, hermano, un descuento. Yo estoy en Vida Nueva. Son de Toluca, ¿no? Ustedes son de Toluca. Ok, muy bien. Y su hijo Víctor y su esposa, lindos hermanos que acabamos de conocer. Mi esposo y yo vamos a tratar con mi familia de estar ahí, ver sus esculturas enfrente de Sears, ¿verdad? Y eso que no me están dando ninguna comisión ni nada. Pero espero que Dios toque su corazón ahorita. Bienvenido a Querétaro. Y que Dios siga trayendo escultores como usted. Pero eso significa, mi hermano, estatua, perfil, semejanza en forma figurativa. En forma figurativa. Porque así nos dice la palabra de Dios. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, dice, la imagen, la semejanza, el perfil de Cristo en nuestra vida. También nos dice en Primera de Juan, en el capítulo, Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 2, dice, amados, dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuántos sí son hijos de Dios? ¿Qué dice? Dice, ahora que somos hijos de Dios. Déjeme buscarlo, porque quiero enfatizar algo, que lo tengo anotado en mi Biblia. Dice, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Y 3:2. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, estamos en un proceso en la tierra, pero va a llegar un momento en que se va a manifestar en la presencia de Dios lo que hemos de ser. Porque le tengo una noticia. Toda esta vida que usted tenga, toda esta vida que yo tenga, no nos va a alcanzar para llegar a la perfección en Cristo Jesús. Pero estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Digo, hay unos que no se han ni perfeccionado ni nada, ¿no? Y hay unos que están luchando con su vida cristiana. Y eso deben de entenderlo, que estamos en una pelea, en una lucha. La consagración, la santidad a Dios es una lucha. Ser un joven en la universidad consagrado es una lucha. ¿Sí o no, chavos? Es una lucha. No es fácil. Por eso Cristo dijo, el que no carga su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Por eso le digo, lo que hizo el presidente Donald Trump hablando de Cristo y de Dios y la palabra ante tantas miles de personas, no es fácil. No cualquier presidente lo hace. Ser de buen testimonio en el trabajo no es fácil. Es una lucha. Estás luchando todos los días con tranzas, con gente tranza, con muchas cosas, con muchas batallas. Ser papá, ser mamá no es fácil. Ser hijo es bien fácil, ¿verdad que sí? Pero sobre todo ser un buen hijo cristiano, ser un buen padre cristiano no es fácil, pero la Biblia dice, ahora somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. Ahí la palabra semejantes es homoios, que significa que seremos similares en apariencia, carácter y parecer. Uno dice, ¿cómo vamos a ser en el cielo? Ahí dice, semejantes a Cristo. Esa palabra es homoios, similares en apariencia.
nos vamos a parecer a Cristo, pero no vamos a ser Cristo. Vamos a ser parecidos. La Biblia le llama también cuerpos glorificados. Sí, aleluya. Esas reumas que trae, ya no las va a tener. Ese cáncer, ya no lo va a tener. Ese dolor, ya no lo va a tener. Vamos a tener cuerpos glorificados. Va a ser otra cosa hermosa, preciosa, gloriosa. Y aquí lo dice, seremos semejantes, homoios, similar en apariencia, en carácter, en parecer. O sea, el carácter de Cristo se va a el de Cristo se va a parecer, nosotros vamos a parecer al carácter de Cristo en el cielo. O sea, que no va a haber ningún hermanito intolerante. Amén, gloria a Dios. ¿Por algo lo dices, hermano? No va a haber un hermanito que te caiga mal en el cielo. No va a haber. No va a haber un hermanito que diga, ay, es bien presumido porque Dios le dio una mansión de oro más grande que la mía. Y es presumido porque hasta el mismo ángel Gabriel va por él todas las mañanas y lo lleva delante de Cristo. No. Entonces, la Biblia dice, seremos semejantes a Él porque le veremos, aquí dice la Biblia, le veremos tal como es Él. Si estoy convencido de algo, es que en el cielo vamos a ver a Jesús. Muchos dicen, ay, vamos a ver a nuestros seres queridos. Parece que si su esperanza fuera ir al cielo para ver a sus seres queridos que han partido antes con Cristo. Sí los vas a ver. La Biblia dice que sí. Ya se los demostré en el sermón del domingo pasado, que vamos a reconocer a nuestros seres queridos que estén en el cielo. Los que se hayan ido al infierno, no sé cómo Dios va a trabajar con nuestros recuerdos, pero como no va a haber dolor ni sufrimiento, no vamos a sentir nada por los que se hayan perdido. Entonces, algo sí estoy también convencidísimo es que lo importante no es ir al cielo a ver a nuestros seres queridos. Nuestra esperanza de ir al cielo es ver a Jesús. Verlo cara a cara. Y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo. Y que nadie me lo impida. Porque quiero ver al Maestro cara a cara. Una de las canciones más hermosas de Marcos Vidal, hechas de algún autor cristiano. ¿La han escuchado? Hermosa canción. Cada vez que oigo esa canción, lo hermoso, dice, y si te lo puedo decir a solas, quiero susurrarte al oído, y si te lo puedo decir a solas, dice la canción, mucho mejor. Qué hermoso. Entonces, la nueva imagen de Cristo dentro de nosotros tiene que crecer en proporción con nuestra identificación. Por favor, anótelo. La imagen de Cristo dentro de nosotros tiene que crecer en proporción a nuestra santificación. Dice en Efesios, repito, la imagen de Cristo dentro de nosotros tiene que crecer en proporción a nuestra santificación. O sea, hermanos, que entre más me consagre a Dios, entre más crezca en santidad, más desarrollaré la imagen de Cristo en mi vida. Dice en Efesios 4:15, dice, siguiendo la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense cómo dice este versículo, siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Siguiendo la verdad, siguiendo la palabra, dice, crezcamos en todo. ¿En qué todo? En aquel, dice la Biblia, que es la cabeza. Y esa palabra crezcamos, anótelo en griego, es dauxamo, con X, dauxamo. ¿Y saben qué significa? Agrandar. Agrandar o crecer. Nosotros tenemos que irnos agrandando en el Señor, creciendo en el Señor. Esto es Cristo. Ahora,
por favor hágame un paréntesis antes de que se me olvide, porque yo les decía que a veces cuando explicamos el griego desde el púlpito, decimos en forma literal o en forma literal o figurativamente. Para los que quieran saber, cuando se estudia griego, ¿qué es figurativamente o de modo figurado o figurativo? Tiene que ver con un significado metafórico. Un significado metafórico más que literal, más que literal. Y ahí es donde se equivocan tantos teólogos o hemos cometido errores que muchas veces hay versículos que los tomamos de forma metafórica y creemos que son símbolos y no cosas literales. Y de ahí es donde entra tanta discusión entre unos teólogos y otros teólogos. Y hay una gran discusión. Entonces, cuando hablamos de una forma de modo figurado o figurativo, con significado metafórico más que literal, como no tomado como la verdad, sino como un símbolo de algo, como una forma de dar énfasis, lo que se está refiriendo el figurativo es dar el énfasis a una idea, a una idea. Es bien y puede llegar a ser peligroso cuando nosotros queremos hacer todo de forma figurativa o metafórica en la palabra de Dios, porque en la Biblia se usan muchos símbolos. Ve Apocalipsis, ve al león, las cabezas, la mujer sentada sobre el dragón, todos son símbolos, no son literales. No va a salir literalmente un dragón, sino es un símbolo que tiene su interpretación profética. Entonces está hablando de un sistema, de una forma, ahí se puede decir, figurativa. Cuando la Biblia nos dice que Cristo estuvo, por ejemplo, en Caná de Galilea, no es metafóricamente, es literal. Cristo estuvo en Caná de Galilea. Cuando dice la Biblia que Él cambió el agua en vino, no es metafórico, no es figurativo, no es una idea, no, sí cambió el agua en vino. Cuando dice la Biblia que Él le dio, le limpió la lepra a 10 leprosos, no es figurativo, es literal, es literal. Pero la Biblia muchas veces utiliza símbolos. ¿Por qué? Para que nosotros podamos entender y profundizar y compararlos con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tener una interpretación adecuada de las cosas. El problema está cuando también muchos cristianos alegorizan, otra cosa peligrosa en la Biblia. Un cristiano, un estudiante de la Biblia no debe estar alegorizando todo. Para muchos el infierno, por ejemplo, es algo metafórico, que no es cierto, que no existe. Yo creo que sí existe. Yo creo que es un lugar literal, es mi punto de vista. Entonces yo les digo, hay muchas formas de que se pueda interpretar o interpretan muchas personas la palabra de Dios, por eso le decimos figurativo, literal o también decimos de modo figurativo, ¿verdad? Bueno, regresamos a nuestro tema, hermanos, y vamos a ver en qué se parece la santificación con la justificación. Vamos a dar la introducción a la justificación y el próximo domingo les voy a hablar de lo que es la diferencia de la justificación. Ahorita póngale como número 2. Número 1, ¿qué es la santificación? Ya lo vimos, todo lo que les acabo de dar introducción. Número 2, ¿en qué se parece la santificación a la justificación? En la próxima semana vamos a ver en qué se diferencia la santificación de la justificación. Entonces, ya saben que los santos somos los que nos convertimos, los que nacemos de nuevos, Dios nos llama santos y en el proceso de nuestra vida cristiana tenemos que irnos, ¿qué? Santificando. O sea, aunque ya somos santos delante de Dios, en nuestro andar diario necesitamos nivelar nuestra posición con nuestro andar. O sea, en nuestra posición Dios te ve como santo, pero
caminando todos los días dice, ay, mi hijo le falta mucho santificarse todavía. Es santo, pero necesita santificarse. ¿Ya entendieron la diferencia entre santo y santificación? ¿Ya entendieron esa doctrina? Somos santos en el momento de convertirnos al Señor. Pero todos los días tenemos que, aunque somos santos, tenemos que santificarnos. Es un proceso. ¿Qué es la santificación? Estar desarrollando la imagen de Cristo en nuestra vida, parecernos a Jesús. Ahora, la justificación, ¿en qué se parece la santidad a la justificación? La justificación es otra segunda doctrina muy importante en la Biblia. La justificación fue la que marcó prácticamente mucha historia de la iglesia cristiana a través de los 2000 años de historia del cristianismo. Cuando Martín Lutero escuchó Efesios 1 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahí no dice más el santo, más el justo. O sea, cuando nos convertimos somos santos, pero también Dios nos hace justos, segunda bendición que recibimos. Nos hace justos. Entonces, a Martín Lutero le han enseñado que una vez estaba caminando Martín Lutero por las calles, unas calles allá en Inglaterra, y él vio un borracho, él vio un hombre tomado, ebrio, y estaba bien contento, y estaba agitando un papelito, y le dice a Martín Lutero, ¿por qué estás tan contento? Y él dice, porque ya me gané el cielo. Le digo, ¿cómo? Compré una indulgencia papal. O sea que antiguamente se vendían indulgencias, como la gente que dice, es que tengo la foto firmada en mi casa y creen que es el lugar santísimo ya. Puede haber fiestas, chupe, alcohol, todo dentro de la casa, pero ahora está la foto del Papa. Y la Biblia nos dice en Josué capítulo 1, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no necesito la foto de nadie. Yo necesito la imagen de Cristo formada en mi vida como padre y en mis hijos, y que la palabra de Dios sea mi última autoridad. Cuando este Lutero vio a este borrachín Iglesia Católica Apostólica Romana, y un día Martín Lutero comenzó a leer la Biblia y empezó a leer el libro de los Romanos, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Y luego encontramos en Efesios 2, 8 y 9 que nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ahora, miren, otro paréntesis. ¿A qué se diferencia lo que hacía la iglesia romana hace unos siglos atrás, que vendían indulgencias papales y que te dicen que puedes ir al limbo, que puedes ir al purgatorio y sacar a tus muertitos entre más dinero le metas a unas misas gregorianas? ¿Hay alguna diferencia? Eso se practica en el siglo XXI. No importa que haya sido sicario, matón, todo. Bueno, siempre los entierros, todos, haya sido el que haya sido, fue un buen hombre. Siempre, fue un buen hombre. A lo mejor está en el infierno, a lo mejor está en el cielo, no lo sabe. Nadie sabe. Muchos me dicen, pastor, ¿y mi tía aquí en Miguel está en el cielo? Y digo, no soy Dios, no lo sé. Yo no puedo saber si fue al cielo, no puedo saber. Imposible, solo Dios lo puede saber. Entonces Martín Lutero ve las indulgencias papales, lee la Biblia, comienza a leer la Biblia y comienza a darse cuenta de una doctrina que comienza en estudio que se llama la justificación por la fe. Significa que tú y yo y cada uno de nosotros somos pecadores. Significa, no sé cuántos de ustedes les gustan, a mí me gustan mucho las historias de los crímenes, cómo se resuelven, crímenes no resueltos. Por eso hay un programa de crímenes que pasaron hace 40 años, 50 años,
y apenas los están resolviendo el día de hoy gracias a la tecnología y muchas cosas. Y me gusta. Si no hubiera sido pastor, hubiera sido investigador privado, yo creo, ¿no? Pero él comenzó a estudiar la justificación por la fe, y cuando él descubrió cuando él descubrió lo que decía la Biblia, él clavó las 95 tesis en la catedral de Gutenberg que decían, así dice la iglesia, así dice la Biblia, y las clavó en la catedral de Gutenberg. Entonces la gente leía y decía, esto dice la iglesia, esto dice la Biblia, y le pidieron que se retractara, y si no se retractara lo iban a matar. Por eso salió huyendo, y de ahí nace el protestantismo, hermanos. Háganle. Protestó en contra de lo que enseñaba la iglesia. De ahí donde muchos nos dicen protestantes. De ahí viene esa historia. Porque él protestó literalmente y le dijo al Papa y a todo el sistema, esto dice la iglesia, esto dice la Biblia. Bueno, entonces tenemos esto como un antecedente de la historia de la iglesia. ¿En qué se parece la santificación a la justificación? La santificación, anótelo, la santificación y la justificación se parecen en varias cosas. Digo, tengo que decirlo porque si antes vendían indulgencias, yo hago misas gregorianas y creen que yo estoy criticando una religión, yo quiero aclarar que muchas denominaciones o muchas organizaciones pseudoevangélicos están exactamente haciendo lo mismo el día de hoy. Tú prendes la tele y te dicen, que compre el pañuelito ungido y póngalo bajo su cama, y al comprar el pañuelito ungido, y así habla, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y agüita y échele para acá, échele, deposite su ofrendita, cuando usted deposite su ofrendita en nuestra cuenta bancaria, nosotros vamos a orar por usted para que Dios lo bendiga y para que Dios lo prospere. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Lo peor de todo es que la gente va y deposita. Agua del Jordán está más limpia la de la llave, hermanos. Está bien contaminada esa agua. Te venden la tierrita. Hemos llevado grupos. Yo veo hermanos que llevan un montón de frasquitos. Y le digo, hermano, ¿qué hace? Ay, hermano, me estoy llevando tierra santa. Para que me salga gratis, ¿no? Y en el Jordán llenan botellas. Le digo, hermano, es idolatría. No, y luego me la sacan diciendo, es de recuerdo. Es como llevar arenita del mar. Bueno, qué, hermano, está bien, pues. La astillita de la cruz de Cristo, imagínense. Y es increíble porque ayer vi un programa donde no me gusta verlos, pero le dije, a ver, lo voy a dejar. Y sacaba uno que se llama Apóstol, no voy a decir su nombre, y él tiene 6 paquetes. El más barato es de $25, el más grande es de $500. Por $500 tienes el título de apóstol, $500 mensuales, con un certificado que él te da por su iglesia y su organización. Hermanos, ¿no estamos peor? Estamos peor. Pañuelitos ungidos, trapos ungidos, ponlos abajo de tu almohada y te vas a sanar. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de la oración? ¿Dónde está la fe? ¿Y desde cuándo los objetos te sanan? Si Dios te sana, te va a sanar. Si no te quiere sanar, no te va a sanar. Si ustedes quieren, nosotros los pastores, Alejandro, Maries, Celia, servidor,
David, Cristian, ¿quieren que oremos por ustedes porque están enfermos? Lo podemos hacer. Y a lo mejor Dios los sana. A lo mejor no, Dios los sana. Pero dice la Biblia, llamen a los ancianos de la iglesia y hagan oración por los enfermos. Muchos creen que aquí no creemos en la sanidad. Sí creemos en la sanidad, nada más que creemos en la sanidad en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces, las dos tienen el mismo autor. ¿En qué se parece la justificación y la santidad? La santificación y la justificación se parecen en varias cosas. La primera, ¿en qué se parecen? Las dos tienen el mismo autor. Dios justifica y Dios santifica. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Déjame abrirlo. Y nos dice la Biblia. Vean lo que dice Romanos 8:33. Dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que ¿qué? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, Dios da la santificación, también Dios da la santificación. También dice en Éxodo 31:13 y en Levítico 28, se me está acabando el tiempo, yo soy Jehová que os santifico. Fíjense, es Dios quien justifica y es Dios quien santifica. Número 2, ¿en qué se parece la santificación con la justificación? 2. 1, los dos tienen el mismo autor, Dios. 2, los dos provienen de la gracia de Dios. Los dos son un regalo de Dios. No te cuesta nada. La santificación, anótelo bien, esto es importantísimo. La santificación es un acto libre de la gracia de Dios. Y lo mismo es la justificación. La santificación y la justificación es un acto libre de la gracia de Dios. Dice en Tito 3:5. Ahora, hace rato les mencionaba a Martín Lutero acerca de la justificación. Solamente para el que le gusta tomar extras apuntes, la palabra justificación en Romanos, solamente en el libro de Romanos, se repite unas 30 veces, ¿no, tío? Más o menos, unas 30 veces mínimo. Mínimo 30 veces. ¿Qué significa justo? La palabra justificado es ser declarado justo. A ver, otra vez. ¿Qué significa santo? Apartado para el servicio de Dios. Justo, ¿qué significa? Ser declarado justo. Otra vez. Santo, ¿qué significa? Apartado para el servicio de Dios. Justo, justificado, ¿qué significa? Ser declarado justo, añádale, que antes hubiese pecado. Qué hermoso. Ser declarado justo como si nunca. Entonces, justo, que es el veredicto que incluye el perdón de la culpa y el castigo por el pecado, nos habla de la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. O sea, cuando yo me convierto a Dios, yo soy culpable de haber sido borracho, alcohólico, drogadicto, dealer, prostituta, prostituto, soy culpable de muchas cosas, pero en el momento que yo le pido perdón a Dios, me arrepiento y le pido perdón por mis pecados, Dios Jesucristo se convierte en mi juez y la justicia de Cristo es imputada en Alan Alducin. Es un regalo. Dios ya no ve mis borracheras, Dios ya no ve mis prostituciones, Dios ya no ve mis asesinatos, Dios ahora ve la imputación de la justicia de Cristo en mi vida. Dios ve a su Hijo en mí, no ve mi pecado. Dios me hace justo, me declara justo como si nunca antes hubiese pecado. ¡Guau! ¡Qué bendición! ¡Qué liberación! Dios declara justo al pecador en los méritos y en base a los méritos de Cristo en su justicia perfecta.
Entonces la santificación es un acto libre de la gracia de Dios, y lo mismo en la justificación. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí la palabra regeneración es polingenesia, que es restauración, por la restauración, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense, entonces, nos salvó no por obras. No podemos ser justos, hermanos, por portarnos bien, sino por la imputación ¿de qué les dije? De la justicia de Cristo. Entonces, vemos nosotros que Él nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, porque nos regeneró, y por la renovación en el Espíritu Santo. Número 1. ¿En qué se parece la santificación de la justificación? La santificación y la justificación tienen el mismo autor. ¿Quién es? Dios. 2. ¿Qué se parece la santificación a la justificación? Los dos son de la gracia de Dios. 3. Las dos se dirigen a las mismas personas. Cuando un hombre es justificado sin ser santificado, cuando un hombre es justificado sin ser santificado a la misma vez, todos los elegidos de Dios, todos sus santos tienen las dos bendiciones. Entonces, las dos se dirigen a las mismas personas. A los que han nacido de nuevo, todos los santos tienen la bendición de haber sido justificados. Tú eres cristiano, has nacido de nuevo, eres santo. Quiero decirte también otra gran bendición: ya eres justo. Una vez una hermana me decía: ay, le digo, ¿por qué llora? Es que yo antes de Cristo le dije de groserías a Jesús y al Salvador le dije: hermana, cuando usted se convirtió, ¿no ha entendido la justificación por la fe? No, ¿qué es eso, hermano? La justificación por la fe significa que cuando usted se convirtió, todos sus pecados pasados ya han sido pagados por Cristo en la cruz. Amén. Usted ya es justa. Y Dios ya llevó tus pecados pasados, presentes y futuros. Ya murió por todos esos. Otra de las partes de la seguridad de la salvación es que, ¿qué pecado voy a hacer para perder mi salvación? Si Él ya murió por todos. Es que esos que enseñan esto no entienden estas doctrinas. Y se las predicamos, se las decimos y no entienden. Y solamente se agarran 5 versículos en toda la Biblia para enseñar que se pierde la salvación. ¿Cuántos versículos? 5. ¿Y saben cuántos versículos hay que hablan que hay la seguridad de la salvación, que no se pierde? Más de 280. Si Él ya me justificó y ya pagó mis pecados presentes y futuros, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo peco, confesar mis pecados. No para regresarme a Cristo, a mi corazón, sino para regresar mi comunión con Dios. Ahora no se equivoquen, hay unos que muchos ni salvos son. Están confiando en una oración que hicieron hace años, pero verdaderamente su vida ha demostrado que no han nacido de nuevo nunca. Porque el cristiano puede caer y puede pecar y se levanta, hermano, se levanta, pero mira que se levanta. Si no se levanta, Dios lo levanta. Y te pone unas tundas el Señor y te pone unas disciplinadas. Hebreos lo dice, porque somos hijos. No bastardos, dice Hebreo, somos hijos. Número 1, las dos tienen el mismo autor, la santidad y la santificación. Número 2, las dos provienen de la gracia de Dios. Número 3, las dos se dirigen a las mismas personas. Número 4, las dos suceden al mismo tiempo de la salvación. ¿Cuándo nos santifica Dios? ¿Cuándo nos qué? Cuando nos convertimos. Por favor, todos. ¿Cuándo nos santifica Dios? Ok. ¿Cuándo nos justifica Dios?
¿Cuándo nos convertimos? Cuando nacemos de nuevo. Toda la obra de Dios en el ser humano, escuche bien y anote por favor. ¿Les gusta la doctrina, hermanos? ¿Les gusta profundizar en la palabra? Y miren, nada más le estamos rascando, nos podemos ir mucho más, todo mucho más profundo. Y le pido a Dios que sea una iglesia, Vida Nueva para el Mundo Querétaro, que de verdad amen y busquen la sana doctrina. Y les gusta estudiar Biblia. Y no patoaventuras, hermanos. Biblia. Ahí les va. Toda la obra de Dios, acuérdense, 4. La santificación y la justificación suceden al mismo tiempo que la salvación. Toda la obra de Dios en el ser humano, toda. Vamos a hablar de la justificación, vamos a hablar de otra doctrina, la santificación. Ahí les van otras que no hemos estudiado nunca. La regeneración es otra doctrina. La adopción es otra doctrina. La reconciliación es otra doctrina. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Es el del hablar en lenguas? No. Por la gente no estudiar estas doctrinas, te dicen que hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu, porque no estudian. El bautismo del Espíritu Santo es cuando tú te conviertes. Todas estas suceden cuando te conviertes, hermano. La regeneración es el proceso después de convertido, obviamente. Ahora, la morada del Espíritu Santo, la seguridad de la salvación, todas suceden en el momento que te conviertes. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuántas cosas? ¿Tú pensaste que nada más haber recibido a Jesucito, tu dulce compañía? No, has recibido un montón de bendiciones. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:11. 6:11. En 1 Corintios 6:11 nos dice la Biblia. Y estos erais algunos de vosotros, ¿no? Porque, bueno, si tú vas un versículo antes, Lalito, ¿se puede? Vamos a ver, miren. 6:10 creo que es. 6:11. Vamos al 9. Vamos a ver cómo éramos. Nos identificamos con alguno de estos pecados todos nosotros. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ok, no erréis ni los fornicarios. Escuche bien. Fornicarios, relaciones sexuales ilícitas. Si tú vives con una mujer desde hace muchos años, si tienen hijos, si no se han casado por el civil, están viviendo en fornicación. Lo digo porque me ha tocado mucha consejería en esta iglesia de muchas parejas que llevan años sin casarse. Tienen que ir al civil, ¿cuándo? Mañana, por favor. Unos me dijeron, tengo que tomar un premarital. Me voy a esperar 6 meses a que sigan viviendo juntos. Cásense mañana y luego les doy el premarital. Así te casan, hermano, por favor. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Fíjense cómo dice, los afeminados. Ahí no dice los homosexuales, afeminados. Por eso dice Pablo, portaos varonilmente. Un hombre no tiene por qué estarse portando como una mujer. Ni estar imitando a una mujer. Como hombre, pórtate como hombre. Ni los que se echan con varones, ni con mujeres. Versículo 10. Ni los ladrones, hasta los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos los que practican y tienen una práctica constante de estos pecados no pueden heredar el reino de Dios. Pero fíjense que lo dice el versículo 11, qué hermoso. Y esos eran algunos, ay, sí. Gracias a Dios ya
Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Ya habéis sido qué? Justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos. Amén. Gloria a Dios. Significa que ya no nos falta nada más que seguirnos santificando. Oh, hermanito, que a usted le falta comprar que esto, que aquello, comprar la membresía de nuestra iglesia. Te venden membresías. Platino, Gold, Plus, VIP, todo. Iglesias donde si tú compras tu membresía de no sé cuánto al año, tienes el derecho de sentarte en la primera fila. Depende de qué fila te sientas. Es como el Estadio Azteca, bro. Tú dices en qué fila sentarte en el Estadio de los Gallos. Tu bono gallo. Tu bono evangélico. ¿Me creerán que esto está sucediendo y que no es una mentira ni una exageración? Que estamos viviendo estos tiempos. Falsos profetas, hermanos. Lo estamos viviendo. Falsas enseñanzas. Y están llenas las iglesias. Llenas. ¿Qué nos falta? Es que, hermano, le falta hablar en lengua, le falta esto, le falta aquello, le falta la doble unción, hermano, le falta recibir el túnel del poder, Híjole, qué barbaridad. No me falta nada. Todo me lo ha dado el Señor desde el momento que yo me convertí. Estoy completo en Cristo. Lo único que me falta es santificarme todos los días más y que la imagen de Cristo crezca en mi vida. Porque todas las bendiciones de la palabra de Dios las recibí en el momento de convertirme. Aún los dones espirituales, hermanos. Gálatas 4:6 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. Usted ya tiene el Espíritu del Hijo de Dios. Una vez me dijeron: no, es que tú no hablas en lenguas. Y bueno, me chamaquearon, en esa época no sabía mucho. Y a ver, pasen todos los que no hablan en lenguas. De ahí voy yo, paso. No. Dije: no, hay gente que dice: yo de Dios quiero todo. Lo que no saben es que ya lo tienen todo. Y a ver, muévale la boca. Me hacían: mueve la lengua así. Ahí está. Me decían: ahí está. Ya le cayó el Espíritu Santo, ya le cayó. Entonces yo me estaba... Y para mí eso era hablar en lenguas. Hay gente que habla en lenguas. Yo no soy cesacionista. Y en sus casas hablan en lenguas, pero en la iglesia no, aquí no. Aquí hay orden, hermanos. Aquí es una iglesia de orden. Y hay unos que no les gusta, dicen: es que a mí me gusta calambrarme, hermano, y moverme, y revolcarme. Le dije: a usted le gustan las emociones, no le gusta la santidad, no le gusta la comunión con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que esas manifestaciones son de Dios? No son de Dios, hermano. Si quiere sentir sensaciones, vaya al centro, que le den toques, hermano. Y que le suban el toques. Y ahí sí va a sentir que... Es muy triste, ¿eh? Es muy triste cómo ha caído la... Y antes se le llamaban como herejías esto, y ahora no, hay que amarnos, hay que soportar a los hermanos. No tenemos nada que soportar eso y nada. Y hay iglesias que lo hacen, está bien. Cada quien pastorea su iglesia de la forma como el Señor lo guía en su palabra. Y yo no veo eso que les dije, yo no lo veo en la Biblia. Eso caerse y tirarse y estar haciendo un show de la iglesia, no lo veo en la Biblia. Yo veo otro Dios en la palabra de Dios.
El hecho de haber sido colocados en la posición de hijos, y con eso termino, nos hace herederos de todas las bendiciones de Dios. Y último lugar, último punto, hermanos. Vamos a repasar los primeros 4. ¿En qué se parece la santificación a la justificación? 1, los dos tienen ¿el qué? El mismo autor. 2, ¿provienen de qué? De la gracia de Dios. Número 3, se dirigen a la misma persona. Número 4, suceden en el momento de la salvación. Y 5, las dos son hechas y son llevadas a cabo por la palabra de Dios. Las dos son llevadas a cabo por la palabra de Dios. Somos justificados por el poder de la palabra. 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5:26 nos dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra.